Muy bien, bienvenidos todos a este encuentro de cada 8 días llamado Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial. Bienvenidos a esta casa a este club de conocimiento, a este comunidad de conocimiento que hemos desarrollado con Zona Segura y un grupo de profesionales que nos acompañan con mucho cariño, conocimiento y disposición para compartir experiencias a lo largo de la vida. Este, estamos en... Sí, mi amor, ¿qué? Eduardo, apaga tu cámara. Aquí han pasado de todo, no te preocupes. Bueno, bienvenidos. Eh, Me acompaña una persona que me la regaló la vida como colega y un encuentro muy afortunado que tuvimos en la ciudad de Pereira. Nos conocimos y empatizamos súper fuerte sobre los temas de gestión de riesgos y de cómo el conocimiento, si se comparte y se potencia, es la mejor herramienta para crecer. Luis Fernando Rodríguez, bienvenido. Voy a hacer una presentación breve de Luis Fernando que tiene un palmarés bastante largo. Luis Fernando es especialista en Administración de la Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada. Es especialista en manejo de recursos del Estado de la misma universidad. Estudió Dirección de Seguridad y Análisis de Riesgos y es certificado CPP, miembro de ASIS International, una asociación a que nosotros queremos y respetamos muchísimo, y que se certificó como coach en la Universidad de Manizales y con John Maxwell, ¿cierto? John Maxwell Teams, y que hoy tiene la responsabilidad después de haber pasado por varias organizaciones muy importantes en Colombia, manejando temas de seguridad, hoy tiene la responsabilidad de manejar la seguridad de una de las empresas más queridas para los colombianos, que se llama el Grupo Empresarial Frisbee, un grupo agroindustrial y de alimentos que tiene una gran cadena de alimentos a lo largo y ancho de toda la República de Colombia y que tiene una forma muy particular y muy bonita de gestionar su talento humano, de gestionar sus operaciones y todo desde la cabeza de su recién fallecido fundador, a quien también apreciamos muchísimo, eh, don Alfredo Hoyos, y que hoy nos regala la posibilidad de contar con Luis Fernando en este conversatorio. Cuando ustedes vieron al principio del video introductorio del conversatorio, hablamos sobre Rajendra Sisodia. Rajendra Sisodia ha revolucionado la forma de concebir el nuevo capitalismo. Rajendra Sisodia es un líder intelectual que ha desarrollado una teoría que muchas empresas a lo largo y ancho del mundo, como Kraft, como PepsiCo, como McDonald's, como Walmart, como IBM, como Volvo, han adoptado esa actitud frente a la necesidad de hacer un capitalismo consciente. Y ese capitalismo consciente es una nueva forma de ver el mundo, no solo desde la economía de mercado, sino de hacer negocios conscientes para crear cultura basada en la confianza, la responsabilidad, la transparencia, la justicia y la igualdad. Y uno de los mejores exponentes de eso en Colombia es el Grupo Empresarial Frisbee, de quien hoy tenemos la fortuna de tener a Luis Fernando como testimonio y como el líder de parte de ese grupo de gerencia que tiene esa organización y que hoy vamos a hablar dentro de nuestra serie de análisis de perspectivas para la gestión de riesgos, en donde ya vimos contexto político, contexto económico, contexto social, contexto tecnológico, contexto ambiental. Hoy vamos a hablar sobre seguridad, porque la seguridad
también es parte de la gestión de riesgos. Y entonces, por eso decidimos que podíamos hacer una conversación maravillosa con Luis Fernando. Entonces, sin más preámbulos, Luis Fernando, bienvenido, saluda a nuestros visitantes. Hoy tenemos a Albeiro, tenemos a gente de varias empresas de seguridad, pero también personas del mundo del riesgo, Carlos Mauricio Moreno, está Ever Eduardo Escobar, está Hugo Guzmán. Hugo, qué fortuna tenerte aquí, a Juan Sebastián Cabrera, a Jorge Loza desde Perú, y bueno, se van conectando varias personas. Salúdalos, por favor, y entonces empezamos nuestra conversación. Carlos, muchas gracias. La verdad, primero el saludo para ti. Como te lo expresaba fuera de cámaras, de verdad que ha sido una gran bendición. Gracias por hacerme parte de este conversatorio, el cual lo único que tiene es un propósito de seguir creando de estos centros de aprendizaje que nos llevan a fortalecer este sector, el mundo de los riesgos. Y bueno, qué bueno estar allí. Para todas las personas que están el día de hoy, de verdad, un saludo bien especial de parte de Luis Fernando Rodríguez. Quiero hacer solo una corrección porque desde lo ético hay que hacerlo. No soy CPP, tengo formación en CPP, no he presentado mis exámenes, pero estoy en el proceso, entonces me gusta también dejar claro porque desde lo ético hay que hacerlo. Claro que sí. Bienvenidos a este encuentro. La verdad que me emociona muchísimo hablar de seguridad desde lo romántico, hablar de los riesgos con algo de romanticismo, con algo de volver un poco a lo que es el ser humano, porque pues de allí parte todo. Y yo pienso que va a ser un encuentro ameno, es un conversar. Yo traía unas dudas, pero de verdad hay un micrófono prendido, encendido. De verdad que es mejor conversadito, como llamamos, conversar de manera generativa para que de allí saquemos unas experiencias y volvamos a lo básico, a lo humano, para poder de allí darle una mirada al contexto, a lo que es la gestión del riesgo y desde ahí poder avanzar. Entonces, Carlos, de verdad, mil gracias y mil gracias a todas las personas que hacen parte de este centro de aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias a ti, Luis Fernando, por esta generosidad de tiempo. Y entonces, pues, les recuerdo que la metodología es básicamente que ustedes conversen con nuestro invitado. Yo simplemente hago de facilitador, pero tengo unas preguntas para Luis Fernando, pero en cualquier momento levanten la manito, en cualquier momento de la conversación levanten la manito ahí en las reacciones, y pueden entrar a conversar directamente con Luis Fernando. De eso se trata, de que ustedes puedan intercambiar ideas, preguntas, experiencias con todos y especialmente con Luis Fernando. Entonces, pues una pregunta de ambientación. Hablamos de capitalismo consciente y los pilares de ese capitalismo consciente son cuatro, según lo que leíamos de Rajendra Sisodia: el propósito elevado, la cultura y gestión consciente, la integración de los grupos de interés a la cadena de valor desde la conciencia de la participación, y el liderazgo consciente. Son como los cuatro pilares de ese libro de Capitalismo Consciente de Sisodia, que los invitamos a que lo estudien y lo lean, porque es una aventura de conocimiento maravillosa. Pero hoy que nos ocupamos del tema de seguridad consciente, ¿cómo se aplica esos principios del capitalismo consciente a la seguridad consciente, Luis Fernando? Bueno, Carlos, mira, a todos. Esto es una apuesta total. Y quiero iniciar hablando de Frisbee, porque como te decía yo la vez pasada, hay que hablar y hay que reconocer, porque de alguna manera, pues, la seguridad consciente sale de todo este tema del liderazgo consciente, de la transformación consciente. Frisbee tiene un propósito, es una organización de 45 años, una organización que se crea y sale del amor, como sus socios fundadores siempre lo manifestaron. Tenemos una sentida pérdida de ausencia de don Alfredo Hoyos, quien es el fundador de la marca, pero queda una filosofía marcada, Carlos, y a todos, una filosofía que de alguna manera nos lleva al ser humano, al respeto al ser humano, y a una creación de filosofía para continuar haciendo el negocio, ¿cierto? Y para continuar impactando. Es tan así que el propósito superior de Frisbee
habla de alimentar con amor, de transformar a la sociedad y de que toda persona que sea tocada por la organización sea transformada para llegar y transformar a otros. En ese orden de ideas, pues hombre, si hablamos de liderazgo consciente, si hablamos de capitalismo consciente, si hablamos de que capitalismo consciente es devolverle a esos grupos de interés algo de lo que la sociedad nos ha dado, si hablamos del liderazgo consciente desde ese proceso interior, viajar hacia el interior de nosotros para poderlo hacer, pues el director de seguridad de la organización pues tenía que alinearse a ese propósito para poder hacer de ese equipo de seguridad y toda esta responsabilidad, hacerlo parte de esa conciencia en el desarrollo de la labor. Y así nace el tema de la seguridad consciente. Entonces, la seguridad consciente no deja de ser otra cosa que volver a lo básico para empezar a prevenir y proteger. Como lo hacían en la época de las cavernas, por allá cuando nos resguardábamos y cuando actuábamos de manera, cuando el ser humano casi actuaba de manera animal para protegerse, pues aquí también es a través del uso de las emociones, a través del uso del conocimiento del ser, del respeto por el otro, que debemos empezar a transformar este proceso. Porque si bien es cierto, pienso que en el tema de seguridad tenemos todos los elementos, métodos y medios de apoyo para hacerlo, pues tenemos que volver allí a hacerlo desde lo básico. Entonces, es pasar de la seguridad tradicional a la seguridad basada en el conocimiento y en la transformación del ser. Es decir, pasar a creer en el ser para poderlo hacer. No es un trabajo fácil, Carlos. No ha sido un trabajo fácil. Yo quiero contarte algo. Mira, el tema del capitalismo consciente en Colombia, Frisbee ha sido uno de los grandes representantes de eso. En Estados Unidos, en Austin, Texas, hay un premio que da la Organización de Capitalismo Consciente que se llama Alfredo Emilio Hoyos Masuera. En el 2021 fue la primera entrega y allí viajaron los líderes de la organización a hacer entrega. Y el año pasado también en la ANDI, en el Congreso de la ANDI, que se está celebrando exactamente en este momento en la ciudad de Cartagena nuevamente, se habla de capitalismo consciente, de cómo devolvemos nosotros a la sociedad como organizaciones algo de lo que la organización nos ha dado. Y entonces, en esa búsqueda de coherencia, pues estamos nosotros también desde el departamento, desde el proceso, desde la gestión, todos metidos en el cuento de la seguridad consciente. Nosotros en la organización, y por eso les hablaba al principio de que esto tiene romanticismo y tiene una filosofía entendida que nos lleva a realizar la labor de manera diferente. Nosotros hacemos biodanza, un proceso que integra los sistemas desde la vitalidad, desde la creatividad, desde la sexualidad, desde la trascendencia, para nosotros ser diferentes y poder, a través de lo que hacemos, a través de nuestro producto, a través de nuestro servicio, impactar esa sociedad. En el grupo de la seguridad, yo tengo para contarte, Carlos, anécdotas que quieras de cómo meter un grupo de seguridad, un grupo de guardas, un grupo de hombres de protección y todo un sistema, meterlo al tema de la seguridad desde lo consciente y a través de ahí transitar para que el manejo del riesgo, pues definitivamente parta de la consideración de nosotros como seres humanos para mitigarlo y desde allí, desde esa intuición, desde lo que hacemos, poder aportar para mitigar, para evitarlo, para controlarlo y para de alguna manera avanzar sobre él. Entonces, allá hay una historia interesante que sale de una apuesta, de una provocación, como yo llamo, para que el tema de capitalismo consciente, seguridad consciente se alineen. Estoy en la costa, estoy en todas las ciudades de la costa hablando con la gente. Y cuando hablamos con nuestra gente en cada uno de los sitios, les hablamos de ese concepto de autoprotección, de ese concepto de autocuidado, de ese concepto que, si bien es cierto, nos ayuda a sentirnos seguros como estado mental en ambientes inseguros y en entornos inseguros, porque definitivamente la capacidad del Estado en algunas partes no nos posibilita garantizar seguridad y nosotros como organización pues no podemos acompañar ese proceso de manera tan exacta y tan cuidadosa de llevar a cada uno de nuestros colaboradores hasta donde tienen que llegar y pues de alguna manera tenemos que llegarles con el tema de la conciencia en seguridad, del autocuidado, de la autoprotección, del observar, del escuchar, de la confianza y de la presencia
para de alguna manera gestionar los riesgos que de allí se pueda desprender en un movimiento, en algo tan sencillo como el movimiento, como el desarrollo de la operación, entendiendo que somos más que las mismas matrices, que los mismos elementos que desde lo técnico podamos tener para nosotros avanzar en los riesgos. Entonces, es una manera diferente, pasando de lo tradicional al ser, a la transformación del ser, y es activar la posibilidad para que en distintas fases, en esto desde la emoción, desde nuestros valores, podamos nosotros prevenir y proteger, porque es el fin último de lo que hacemos también con la seguridad consciente, con un involucramiento total y permanente del ser humano, llegando de manera diferente al ser humano, ¿cierto? Luis, Porque es la razón de ser de nosotros allí, en todo este proceso que se llama Frisbee. Luis, hay un tema que me parece súper apasionante de este planteamiento y es eh, el concepto de seguridad defensa, yo al frente tengo un agresor, siempre potencial, sea un cliente, sea un habitante de calle, sea un delincuente, siempre un opositor a esa persona de la que debo defender a mi protegido, que en este caso pues es la empresa. Ese concepto de seguridad defensa, según lo tengo entendido, está basado ya no en el concepto de agresor agredido, sino en el concepto de yo tengo que, para poder estar haciendo mi labor, primero tengo que ser una persona consciente de ese papel, pero también consciente de la necesidad de que para poder yo hacer mi labor tengo que estar. Y para poder estar, yo no puedo estar si no soy primero, ¿cierto? Que pareciera ser todo un silogismo, pero que tiene unas raíces profundas. Para poder hacer, yo tengo que ser. Para poder trabajar en seguridad, pues yo primero tengo que estar seguro yo, que es como el concepto de autocuidado. Es lo que he Así es. entendido de ese planteamiento. Sí, es un tema, miren, en las organizaciones como Frisbee, la generación de cultura de seguridad es todo un proceso. ¿Por qué? Porque nace de la fórmula mágica y de la fórmula del amor. Entonces vos encuentras en Frisbee una cantidad de personas que trabajan bajo una filosofía del cariño, del aprecio, de la transformación, de hacer sentir al cliente parte de la familia y de generar un negocio a través de esa bondad que tenemos nosotros como ser humano. Pero definitivamente hay que trabajarlo primero, ¿cierto? Entonces, para liderar a otro tengo que liderarme. Nosotros tenemos los talleres del ser, el trabajo del ser, la biodanza, el proyecto de vida, para poder nosotros de alguna manera irradiar sobre nuestros grupos de interés. Ha sido un proceso generar cultura de seguridad, porque cuando se nace de esa cultura del amor, pues hay un tema de involucramiento de seres humanos, de familiaridad, de personas, donde podemos dar las cosas por obvias en seguridad, pero que cuando entramos, quienes conocemos un poco más del tema de prevención y protección, pues tenemos que sentarnos de alguna manera, valga la redundancia, rígida, y hacer sentir que hay que cumplir unas normas, hay que cumplir unas medidas dentro de lo activo y lo pasivo para que la organización se sienta segura. Pero te voy a decir algo que es bien complejo en esto, y es que primero tengo que acomodarme a esa filosofía para poder irradiar y tratar de implementar esa disciplina, porque si no voy a ir en contravía a lo que la organización quiere, ¿cierto? Entonces, uno de los primeros cuestionamientos que se hace, que tiene la misma organización con uno es, venga, Luis Fernando, que es una persona retirada de las fuerzas, que es una persona que trabaja la seguridad, va a ser proyecto de vida. Él habla de la seguridad consciente, él está en un proceso de crecimiento del ser, porque todos nos tabulan o nos meten en una línea donde definitivamente el que me escuche, como me decía alguien esta mañana, pues que yo nunca había escuchado a una persona que hiciera parte de las fuerzas hablar de esta forma. No, hablamos de manera diferente, pero sí con un proceso de viaje hacia el interior de cada uno de nosotros, donde se genere conciencia, Carlos, a lo que somos y a lo que hacemos, primero como seres humanos, donde definitivamente se transitan las emociones, se expande la conciencia, no para eliminar lo que traemos, sino para transitar emociones y a partir de esas emociones poder hacer lo que nosotros hacemos
como personas de la prevención, de la protección, y cómo no estaría bien planteado para la misma organización si en un restaurante que tiene como propósito superior el alimentar con amor, en una organización donde tenemos un premio en Estados Unidos que habla del capitalismo consciente, pues estaría yo haciendo la labor poco efectiva, yéndome en contravía de lo que la organización quiere. Es el reconocimiento por el otro como ser único y digno y legítimo, ¿cierto? Para yo poderlo hacer. Y siempre le digo a las personas que hacen parte de mi equipo de trabajo que nosotros lo que tenemos que generar son conversaciones que concilien, porque definitivamente es algo que siempre buscamos en la organización y que buscamos a través de estos procesos de crecimiento, y es la coherencia entre lo que se piensa, entre lo que se siente y entre lo que se hace. Y en ese romanticismo nos envolvemos todos. Entonces, yo no me despego de la capacidad técnica, de la experiencia, de la formación, pero protejo de manera diferente. Aquí se trata es de vender, ¿cierto? De mostrar de manera diferente algo que podemos hacer, que ha calado, que sirve, pero con un tono totalmente diferente, también haciendo conciencia de que en ocasiones, lógicamente, en una cultura lastimosamente de entornos inseguros como la que tenemos, pues también en cierto momento debemos actuar con apoyo, pero que no seamos nosotros en su momento los que entremos allí. Yo te quiero comentar algo, Carlos, y a todos los invitados. Mira, anteriormente, y tú lo debes de saber porque tú conoces a Frisbee muy bien, anteriormente Frisbee no tenía hombres de seguridad, no tenía guardas. Había una figura que se llamaba el saludador, y en ese proceso de saludador, pues, se involucraba allí algo de prevención y protección, es lo que yo entiendo, pero era esa persona que desde que llegaba el cliente lo atendía de manera amable, lo hacía sentir seguro, estaba pendiente mientras que adquiría y consumía nuestros productos, pero por ningún lado aparecía ninguna forma, ningún elemento, ningún uniforme, nada que distinguiera a esta persona como seguridad. Por algunas situaciones que se presentaron con la organización por allá en la época de los 90, que vos conoces muy bien, que vivimos nosotros en los 90 como colombianos, tuvimos algunas escaramuzas que motivaron a que definitivamente se creara algo mucho más fuerte en tema de seguridad para una organización de 4.300 empleados, de 270 puntos, pero que a estas alturas, a este momento, todo ese proceso ha venido sufriendo un proceso de transformación, y esa transformación no es otra cosa que a la que nos sometemos quienes hacemos parte de la organización Frisbee. Es una búsqueda incesante de la transformación del ser en todos los procesos, en la seguridad, en el proceso de la prevención, en el análisis del riesgo, en la gestión del riesgo, en todos los procesos. Nosotros tenemos un tema de aprendizaje, y a mí me gusta hablar de algo, Carlos, y es que a nosotros la pandemia no nos va a perdonar que hayamos salido de ella siendo los mismos seres humanos. Sí. La pandemia nos mostró a nosotros que somos vulnerables y nos enseñó algo sobre la fragilidad de la vida, Carlos. Nosotros en la pandemia, como organización, sentimos mucho miedo porque las organizaciones sienten. Las organizaciones, más que muros, sienten. Las organizaciones disfrutan del éxito y lloran cuando fracasan. Las organizaciones son seres vivos, y en esa condición de seres vivos, pues hay algo que debe cambiar, es el rol del liderazgo, y debe transformar los miedos en fortalezas. Y cuando nosotros entramos a un tema de pandemia, de 260 restaurantes, la organización tuvo que cerrar 114 restaurantes. Pero tuvo que cerrarlos por todo el tema del aislamiento. Algunos se aperturaron nuevamente. Pero ¿a qué voy con esto? A que allí ese tema de seguridad consciente, de transformación consciente, de liderazgo consciente, de capitalismo consciente, es que se pone a flote. Cuando nosotros, los que estamos en ciertos niveles de la organización, subsidiamos a los que estaban en la base de la organización. Y desde allá hay unos procesos interesantes para poder seguir acompañándonos como seres humanos
diciéndole a las personas, hey, tenemos que suspenderte, vamos a quedar con algunas condiciones, pero te vamos a volver a llamar porque creemos que esto puede cambiar. Porque las organizaciones tienen que irse a los corazones de la gente que las mantienen. Y porque cuando la organización se preocupa por el colaborador se preocupa por la organización. Y eso es lo que nosotros manifestamos desde el tema de la seguridad consciente. Cómo ese guarda de seguridad, cómo ese hombre de protección, cómo aquellos sectores de interés que toman contacto con nosotros, de alguna manera deben moldearse. Pero luego pasamos a un tema de marchas, que nos enseñó muchísimo más en seguridad consciente. Y te voy a explicar algo, Carlos, no sé si lo sepas. Cuando nosotros entramos al proceso de marchas que nos golpeó durísimo, y que es un tema que regularmente se habla, o del que se habla aquí, nosotros tuvimos 3 tipos de colaboradores en la organización, y de pronto me lo has escuchado. El colaborador que aprovechó que estábamos en marcha, que las vías estaban cerradas, que la amenaza estaba haciendo todo para evitar que hubiera movilidad y que la gente pudiera hacer el negocio, y esos nunca se levantaron nunca se levantaron con el propósito de ir a la labor. Hubo otra serie de colaboradores que se levantaron y físicamente no pudieron, porque no los dejaron pasar, porque no les quemaron los uniformes allá de seguridad, porque les cobraban 10.000 pesos en el retén para dejarlos pasar. Y hubo un tercer grupo de colaboradores, y fue ese grupo de colaboradores que siempre llegó a la labor, a continuar que nuestros clientes, esos fanáticos del pollo, siguieran consumiendo el producto. Y a esos colaboradores muy poco les preguntamos cómo llegaron. Cuando yo encuentro todo este escenario, yo digo, ¿cómo hago yo para no encerrar la organización en una burbuja? Para no decirle, durábamos en reunión hasta las 10:30 de la noche, el área de la directora nacional de restaurantes, gestión humana, ¿qué hacemos mañana? Una gran pregunta, con muy pocas probabilidades de respuesta, porque en las marchas lo único que nosotros hicimos, Carlos, fue planear sobre lo incierto. Planear sobre lo incierto. Berraquísimo la frase, berraquísimo el tema, pero eso fue lo que hicimos. Irnos paso a paso y tener la iniciativa desde la seguridad de empezar a reunir la gente con esta oportunidad que nos dan estos medios y de decirles a todos y cada uno de ellos desde la conciencia, desde el conocimiento y desde asumir la realidad de que podíamos llegar a nuestros puntos y tener la posibilidad de que cuando llegaran a nuestros puntos alguien les preguntara cómo llegaron, porque siguieron llegando, porque asumimos desde la realidad, porque mostramos lo que era y porque empezamos a hablarle a la gente del observar, del escuchar, de la presencia, de la confianza y una cantidad de cosas que pusimos en práctica desde el interior del ser humano para hacerlos sentir seguros en un entorno totalmente inseguro. ¿Cómo gestionábamos los riesgos a partir de todo un proceso logístico para llegar, para devolver y para que todo este proceso se diera entendiendo que era con ese acompañamiento, más que la motivación misma, es el acompañamiento a nuestros colaboradores como organización? Eso es seguridad consciente. Luis, hay un tema y es ese testimonio que haberlo traído a conversatorio me parece que es una cosa del carajo, pues, o sea, una expresión muy colombiana para decir que es maravilloso, porque hay gente de otros países, entonces toca hacer la aclaración. Hay un tema que me trae para hacerte una pregunta, y es, nosotros quienes trabajamos en gestión de riesgos somos muy teóricos, identificar, analizar, evaluar, tenemos las matrices de riesgos, tenemos los controles, ya. Tú me estás hablando desde el otro lado de la vertiente de
a ti te toca la operación, te toca soportar la operación. En el amplio, en la amplia acepción de la palabra soportar, ¿cierto? Sostener y soportar. Ese testimonio está basado en lo que tú me acabas de decir y es la confianza, la solidaridad y la integridad. Esos tres valores que están puestos en la misión, la visión y los valores de una planeación estratégica, pero que cobran sentido material en esas actuaciones que tú estás narrando, ¿cierto? O sea, preocuparse por la integridad de las personas, pero también que las personas confíen en que ustedes van a responder y los van a respaldar, y la solidaridad de todos estamos en crisis y todos tenemos que buscar cómo encontrar soluciones. O sea, escuchar la materialidad de eso en lo transaccional, que es lo vivencial que nos estás diciendo, me parece que es un testimonio súper valioso que también mueve fibras para el lado de nosotros porque muchas veces nos dedicamos a hacer análisis de riesgos, a hacer estudios de seguridad, a hacer, llenar papeles, llenar matrices, pero al final, cuando el riesgo se materializa o eso que tú tuviste o todos hemos tenido que enfrentar, pero tú nos estás dando ese testimonio, pues cobra mayor sentido eso de trabajar sobre la incertidumbre. Eso me encantó esa expresión. Carlos, yo pienso que aquí hay varias cosas que se combinan. Para mí es asumir desde la realidad lo que pasa siempre. La toma de decisiones se basa en gran parte en ese asumir desde esa realidad. Desde ahí se facilita el proceso. Para mí es importante reconocer al otro siempre y darle un valor a una palabra que para mí es trascendental dentro del comportamiento del ser humano, de estas famosas habilidades blandas que yo no sé quién les puso blandas, que se llama la actitud, ¿cierto? Y es en esa actitud de nosotros como líderes donde podemos combinar de manera muy acertada lo técnico con lo humano para poder nosotros acompañar estos procesos. Utilizo mucho el término acompañar porque más que motivar lo que hacemos nosotros es acompañar y yo no puedo empezar a motivar a alguien o acompañar a alguien desde lo que a mí me sobra y desde la tranquilidad que yo pueda tener en mi casa conectado a una cámara con la intranquilidad que tengan mis colaboradores a nivel nacional, donde viven en sectores complejos, donde viven en unas condiciones complejas. Yo no puedo tratar de motivarlos para que él lo primero que diga cuando sale y enfrenta hacia realidad y amenazas que pueda tener allí, pues pueda tener esa condición de desconfianza, de posibilidades de que su integridad física se vea afectada, pero allá hay un tema de actitud desde lo positivo, por decirlo así, del ser humano para relacionarnos y poder nosotros llegar con ese mensaje. Esto no es humo, por eso me gusta contarlo de manera diferente, porque lo vivimos como organización y eso de alguna manera me permite a mí contar esta historia como la contamos. Y es cuando se tienen los resultados y cuando nosotros logramos que esto siga y que la rueda siga girando, pues hombre, yo pienso que es la combinación y la integración de todos unos procesos para hacer sentir segura a esta persona. Ahí hay temas de comunicación asertiva, hay temas de liderar en la crisis. Cuando estuvimos en el tema de pandemia, nos dedicamos a escuchar de liderar en la crisis y todo el mundo con unos conceptos totalmente diferentes. Y para liderar en la crisis, pues hay que ser flexibles, hay que filtrar información, hay que entender que estamos en una volatilidad del mundo, donde todo cambia y puede cambiar de un momento a otro, donde hay, aparte de la volatilidad, escúchame, hay incertidumbre, porque no sabemos para dónde vamos, donde también hay complejidad, ¿cierto? Entornos complejos, y era algo de lo que yo decía en una ocasión, y es que el mundo nos exige otro relacionamiento. Entonces, en ese encontrar la información, en la necesidad de unirnos, pues de alguna forma avanzamos para que estas personas se sintieran acompañadas en la distancia, acompañadas desde lo lejos, y como esa personita que está en Cali, una de las ciudades más golpeadas por este tema de las marchas,
continuara llegando y nosotros al final de esta jornada poder decirles, hey, gracias, reconocerles, decirle y recordarle que si Frisbee gana, ganan todos. Ese es uno de los propósitos que hay aquí y una de las premisas que tenemos nosotros como organización, porque don Alfredo Hoyos allá con su capitalismo consciente dijo, hay que devolverle a los grupos de interés algo de lo que la organización, los grupos de interés nos dan. Entonces aquí, en ese proceso motivacional que viene desde lo técnico y desde lo físico, pues lo emocional también cabe, Carlos, y es un proceso que se hace y es un proceso que se tiene. Y cuando estoy en correría, después de tener y de generar esta cultura de seguridad, yo soy un convencido de que es con cultura de seguridad que nosotros podemos hacer, desde esa gestión integral del riesgo que yo llamo, desde el RISC, desde el compliance, desde la seguridad, que nosotros podemos entrar a fortalecer y acompañar las organizaciones a las cuales acompañamos y sentirnos acompañados de quienes nos quieran acompañar. Pero es desde ahí que nosotros podemos acompañar todo este proceso. Y bueno, como siempre yo digo, es viajando hacia adentro. De resto no lo vamos a poder lograr porque matrices, tecnología, elementos de apoyo se pueden dar, pero cuando no tocamos el corazón de la persona es muy complejo. Y yo los pongo siempre a prueba para que cada que vayan a una tienda de las nuestras, le pongan un poco de atención al tema del relacionamiento de nuestra gente, del mismo guarda de seguridad, quien debe generar bienestar y tranquilidad a las personas que ingresen, a las personas que consuman el producto y a las personas que lo adquieran. Es un proceso interesante, Carlos, de comunicación asertiva, de liderar en la crisis, de liderar sobre lo incierto, de acompañar un proceso en coherencia a ese capitalismo consciente y a ese liderazgo consciente que es la organización. Luis, el tema de conciencia situacional, ¿cierto? O sea, el ser consciente de las situaciones es muy difícil sembrarlo en, pues uno diría que a nivel gerencial, pues es más fácil porque hay mayor, digamos que estudio, cultura, apertura, qué sé yo. Pero ¿cómo es ese testimonio de el haber desarrollado el tema de la conciencia situacional para los que están en la cocina, los que están en el mostrador, los que están en el servicio de las mesas? Eso para los restaurantes, pero también para los conductores, los repartidores y también la cadena de abastecimiento. ¿Cómo fue ese testimonio del desarrollo de la conciencia situacional? Carlos, mira, lo primero para darle de alguna manera respuesta y poner en contexto es que este es un proceso de 45 años. Este es un proceso en el cual la organización viene trabajando, ni siquiera estábamos por allá dentro de las posibilidades de venir a trabajar en una organización como la que estamos ahorita, ¿cierto? Desarrollar esa conciencia a través del respeto por el otro, del taller, del entrar, de ese involucramiento del ser humano en un modelo de negocio y una filosofía entendida, porque es una filosofía entendida desde el mismo propósito superior, y poder hacer que cada uno de esos procesos actúe en conciencia y en coherencia a lo que la organización quiere. También tengo que ser claro que habrán de los 4.300 empleados que tienen, Claro. pues hay algunos que definitivamente no están en la línea y que se encajan y que, como digo yo siempre, el sistema los va haciendo a un lado, pero es un trabajo de mucho tiempo. Nosotros de manera mensual estamos en la biodanza. Frisbee tiene una universidad, yo no sé si sabías, se Sí. llama la universidad, acompañado de AFID, donde hay unos programas de liderazgo y estamos en ya está finalizando nuestra escuela de líderes que se llama Alfredo Emilio Hoyos Masuera. Todo un tema compuesto desde la conciencia, desde el cuerpo del ser humano, desde el lenguaje, desde la emoción y desde la misma intuición, para que cada uno en su proceso, en ese contexto de conciencia situacional, pueda cumplirlo, pueda hacerlo, tocando ese corazón de ese ser humano que siente todos los días la organización más de... Dice doña Liliana Restrepo, que es la gerente y presidente de la organización, que lo mejor de trabajar en Frisbee, de tener a Frisbee, es que cada colaborador trabaja con
si la empresa fuera de él. Fuera de él, sí, es cierto. Es un proceso bien interesante, que no es nuevo y que se fortalece de manera continua. Nosotros, yo tengo un canal de comunicación en esa creación de cultura de seguridad que para mí es lo más importante, la creación de cultura de seguridad en las organizaciones. Y no solamente les digo en la organización, para afuera, para sus casas, para sus sistemas, para sus entornos, gestionar el riesgo que a veces suena tan grandísimo a través de una medida de autocuidado, de autoprotección. Yo los días viernes estoy enviando la información, mi boletín de seguridad, y mi boletín de seguridad es de palabras, es de tips, es cargado en imágenes que nos lleven a la emoción con un mensaje, lógicamente, que hable del prevenir y del proteger, del gestionar la seguridad, de gestionar el riesgo. Nosotros tenemos también otro sistema de comunicación desde los miércoles, también transmitimos, que es como un Facebook, pero únicamente para la organización, donde ahí interactuamos y llegamos hasta las personas que están en nuestro restaurante en Riohacha, que estamos en Quibdó. Todos y cada uno de los puntos tienen la posibilidad de recibir. Ahí estamos generando nosotros cultura de seguridad, conciencia de seguridad, y lo reforzamos lógicamente con estos encuentros que hacen parte del crecimiento y del desarrollo del ser humano. Carlos, hay una mano levantada. Es, Jorge Bernard Loza, desde Lima. Anímense, anímense a hablar con este hombre. Yo estaba escuchando atentamente, pues lógicamente, a veces a las personas que están en el mundo de lo clásico llamado seguridad, las encapsulan. Y es que realmente un profesional en esta temática es un multifacético, todista, conocedor de todas las temáticas con amplia profundidad. Y es por eso que nosotros ya, y se lo suelto a Carlos y a todo el equipo que está presente, estamos un poquito en el evolucionar hacia los gestores de riesgo, porque finalmente la seguridad, que es el fin, se alcanza desde una buena identificación del peligro, un buen análisis del riesgo y una buena transferencia del mismo, con una amplia capacidad de comunicar, transmitir adecuadamente, como dices, con ciencia, o sea, aplicando técnica, no con sentir, o sea, consentimiento, lo cual conlleva a comprometer, que es uno de los principios de la gestión del riesgo dentro del modelo de maduración. El problema está en que realmente se comprometan, y ahí viene esta filosofía de valores, que es la que de una u otra manera es muy importante. Yo estoy seguro de que revisando el último informe de Naciones Unidas con respecto a las nuevas amenazas, pues lógico, el modelo calza al 100%, porque lógicamente estamos hablando de protección y empoderamiento. Y empoderar en todos los niveles, porque las personas muchas veces se sienten que tienen que recibir instrucciones para continuar el proceso. Pero cuando tú realmente eres consciente que lo estás haciendo en el mejor de la performance, no vas a necesitar recibir instrucciones, por el contrario, vas a ser creativo, innovador y motivador de cambios trascendentales, con lo cual vas a generar una nueva evolución. Más que una pregunta, es una felicitación por la aplicación ya en real, y justo estamos nosotros acá en Perú desarrollando todo el tema para que no se vea a la persona de seguridad solamente como seguro, sino que es un Human Quality Manager. Realmente es un gestor de la calidad humana, y eso es lo que realmente se ve. Un fuerte abrazo. Gracias, Jorge. Carlos Mauricio Moreno. Carlos, ¿tienes la mano levantada? Ahí sí. Sí. Pues, Carlos, gracias. Pues no, simplemente un comentario medio chascarrillo. Luis Fernando, felicitaciones. Si este hombre es el de seguridad física, no me imagino el de recursos humanos. No, sí, maravilloso. Felicitaciones. Sí. Ojalá la gente le pusiera corazón a las áreas de seguridad física. Felicitaciones, Luis Fernando. Increíble, mi admiración. Gracias.
Carlos y a Jorge, es la persona del Perú. Jorge. Sí, sí. Gracias. Mira, en estas filosofadas que uno se pega, porque esto es de filosofar, y metido en todo este mundo de crecimiento, yo digo que este tema de los riesgos, de la gestión del riesgo, de la seguridad, es despertar el interés por el otro, Carlos, por el otro, por su reconocimiento, de sentirlo de verdad único y legítimo, y desde allí cuidar para ser cuidados, porque es que todo tiene que volver a la etimología misma de la palabra, Carlos, y todo tiene que volver a lo humano. Yo tengo una charla que también entrego que se llama Aprendiendo con Lobos, y los lobos, estos animalitos, sí, claro. nos entregan desde lo humano y desde la misma biología, nos recuerda de que definitivamente es volviendo a lo que nosotros éramos, porque nos llenamos de elementos, de matrices y una cantidad de cosas que son válidas y que hacen parte del ejercicio, pero es en unas condiciones como las que tenemos actualmente, donde el ser humano necesita tanto del otro. Pues hombre, también como gestores de riesgos debemos tocar esas fibras y ese corazón para llegar a la cabeza. Ahí nos toca tocar, ahí es diferente la ecuación, no es de arriba hacia abajo, ahí nos toca tocar el corazón para subir a la mente. Y en otra filosofada digo que otro reto es mantener esa balanza, Carlos, y a todos, entre la necesidad de mitigar el riesgo y evitar su materialización por la ausencia de lo que nosotros sentimos. Esa es una filosofada, porque definitivamente es en el sentir del ser humano donde podemos hacer efectivas las matrices, la valoración, el impacto, todo esto lo podemos de alguna manera mitigar y entender, y que no vaya a ser por la ausencia de lo que sentimos que no logremos nosotros ser efectivos, o para lo cual estamos nosotros desarrollando esta labor de gestores dentro de las organizaciones. Y tengo para contarle a Jorge que sí, la de gestión humana se ha ganado por ahí unos 3 premios aquí a nivel nacional por todo este manejo del ser humano, y porque si bien es cierto, como lo dice su eslogan, nadie lo hace como Flippy lo hace, pues yo pienso que sí hay muchas organizaciones que quieren aprender de cómo lo estamos haciendo, y pues valga la cuña, yo no cobro por esto, pero pues nosotros estar impactando a la sociedad, porque hace parte de nuestro propósito, el de impactar y de transformar a la sociedad, estaríamos asistiendo con el mayor de los gustos. Es un tema de agendas para poderlos acompañar donde podamos acompañarnos. En los 4 elementos del capitalismo consciente, lo vuelvo a remitir porque es bien importante como remarcarlos. El propósito elevado es la razón por la que existe una empresa, ¿cierto? Y aquellas que van más allá de solo generar ganancias tienen un impacto positivo mayor en el mundo. Es claro. O sea, cuando yo, aparte de eso, y viene a entrar el segundo pilar del capitalismo consciente, que es la integración de las partes interesadas, es porque todas las entidades que hacen parte de esa cadena de valor impactan o son impactadas por la empresa consciente. Están motivadas por un sentido compartido, ¿no? Del propósito y de esos valores fundamentales. Muchas veces tenemos cadenas de valor y no le pedimos a esa cadena de valor que se alinee con nuestro propósito y mucho menos con los riesgos. Y una de las cosas que hemos dicho muchas veces en este escenario es que así como el tercero me provee a mí cosas, ese proveedor me trae a mí bienes, insumos, servicios, ese proveedor también me trae riesgos a mi organización. Y yo tengo que alinear esos riesgos o prevenir esos riesgos, pero también yo como cliente de ese proveedor le genero riesgos a ellos. Esa relación con los terceros, Luis Fernando, ¿cómo es esa proyección del tema de seguridad consciente hacia los terceros? Bueno, Carlos, mira, hay una historia que cuenta doña Liliana, yo no estaba por aquí todavía, y cuando ellos empezaron a crecer allá en el lago, que tú lo conoces esa historia, claro. Y ellos empezaron a expandirse en el eje cafetero y a ver que su organización crecía, acompañados de los mejores, como dicen ellos siempre, empezaron, llega la necesidad de que esos proveedores pequeños, que eran proveedores de un grupo pequeño, se volvieran grandes porque lo seguían necesitando.
Entonces te voy a poner un ejemplo aquí, y aquí para los de los otros países, pues nos lo entenderán desde el romanticismo y desde los colombianos que somos. Aquí las arepitas con las que se come el pollo, pues había una necesidad, a más venta de pollo, había la necesidad de crecer también en la producción de arepas, porque pues cómo iban a suplir la necesidad y el acompañar ese pollo con arepas si el de las arepas o el de la empresa de las arepas no tenía la condición para hacerlo. Frisbee, en su momento, coge estos dos empresarios, que son empresarios pequeñiticos, y los vuelve unos empresarios grandísimos, aportándoles para que ellos, de alguna manera, en esa cadena de valor, ahora en la cadena de suministro, pues también crezcan a la par. Y te estoy hablando de historia, porque eso hace alrededor de unos 40 y algo de años. Pero eso es un modelo y un ejemplo que te puedo presentar. Me voy a pasar al plano de los riesgos y de la seguridad. Nosotros, dentro de mi proceso, tenemos unos aliados de negocio. Para mí lo más importante de esos aliados de negocio, que se llame como se llame, para no hacerle propaganda a ninguno, debe estar alineado con la filosofía. Pues. Cuando alguien va a hacer una visita en domicilio, es la única oportunidad que tengo yo como organización de llegarle a esa persona en su vivienda, que lo conozca su familia, y estamos delegando de alguna manera en un tercero la filosofía que nosotros como Frisbee tanto cuidamos, Carlos. Entonces, para mí, esos grupos de interés, esos asociados de negocios, deben estar bajo la misma filosofía, y yo se los digo a ellos siempre, mire, nosotros no podemos decir que tenemos como propósito superior alimentar con amor. No podríamos decir que somos de capitalismo consciente. No podríamos decir que danzamos la vida cuando voy a hacerle la primera visita domiciliaria en nombre de la organización Frisbee a un colaborador en su casa para conocer sus condiciones, ¿cierto? Para conocer un poco más de él y lo atropelle. O no va una persona amable, una persona generadora de conciencia, una persona que converse y no lo haga de manera generativa, ¿cierto? Una partecita de esas, como por ponerte un ejemplo, tiene la responsabilidad de cabalgar, de surfear, de navegar sobre la filosofía que nosotros tenemos. Es una. Los guardas, para hablar de seguridad física, cuando tengo la contingencia, definitivamente deben ser personas que se alineen a esa posibilidad de hacer sentir diferente a la persona que entra a nuestras tiendas. No es la seguridad que muchos enmarcamos dentro de la rigidez de la que hablábamos ahora, o lanzando una arenga, sino que debe ser totalmente diferente, esté portando el uniforme o esté representando la marca que esté representando. Es tan así que nosotros nos volvemos unos controladores. Uno recibe de parte del administrador del punto, le dicen a uno, ven, Luis Fernando, la personita que me mandaste ayer, esa personita, le cuento que no nos maneja bien el cliente, no lo atiende bien, no lo despide, no lo recibe. Entonces, nosotros mismos, como organización, nos encargamos de que ese proceso fluya y de que esos grupos de interés en cumplimiento a ese segundo pilar se den, que estén alineados de alguna manera a esa coherencia, ¿cierto? Que es en conciencia y de manera creadora como nosotros podemos estar relacionándonos con ellos y como esa gran promesa de valor que tenemos con nuestra sociedad, y es que definitivamente el relacionamiento con ellos debe de ser diferentes y que estamos transformando. Mira, cuando el tema de las marchas, y lo traigo mucho porque fue un tema de aprendizaje berraquísimo, Carlos, escúchame la palabra, hombre. Fue berraquísimo porque nos enfrentamos a todo. Y cuando empezamos nosotros a ver cómo se empieza la manifestación de emociones desde los colores políticos, y esto no tiene un distingo político lo que voy a decir, a lo que me remití yo como hombre de seguridad y responsable de la seguridad en la organización, fue a decirles a cada uno de los miembros de toda esta gran familia Frisbee de que no me interesaba o no me importaba lo que pensaran, pero que se remitiera a la filosofía de la organización, que era transformar la sociedad, que era ser un buen ser humano para entregarle a la sociedad lo que era o lo que somos nosotros. Y que aparte de que tuviéramos el apellido Rodríguez, también había otro apellido que nos estaba secundando, que es el de una gran organización y una gran familia. Porque no veía otra la forma de decirles que sin ponerle demasiado tinta
a lo que pensara y a los puntos de desencuentro que pudiéramos tener en ese pensar mente a mente con relación a lo que estaba pasando. Lo que primaba y lo que poníamos por encima de todo era la generación de conciencia de qué podíamos hacer bien para evitar que el impacto se siguiera dando en una sociedad que estaba siendo golpeada. Y que nosotros, haciendo un poquitico de lo que queremos ver en el otro, podemos lograr grandes cosas, Carlos. Esos son ejemplos. Hay una de las frases de Sisodia que marca eso que estás diciendo, es que el capitalismo consciente debe ser la respuesta empresarial ante la inhabilidad de los estados para fomentar una nueva ética civil. Y que esa ética civil que está desprovista del tema del pecado, el bien y el mal, sino que está construida a partir del respeto por el otro, de la responsabilidad, de la justicia, de la integridad, del respeto por la integridad del otro. Si se marca en el propósito de la compañía, pues es ahí donde la gente se puede alinear, porque el vacío de ética que hay en el exterior es muy bravo. Entonces, generar lo que decía Sisodia alrededor de eso es, si las empresas se vuelven no burbujas, sino sombrillas, en donde se fomenta una nueva ética civil, se puede lograr que con la sumatoria de esas sinergias en la cadena de valor, pues se proteja no solo la cadena de valor, sino que también se marque la gestión de cualquier frente. Estamos hablando de gestión humana, estamos hablando de producción, estamos hablando de logística, estamos hablando hasta de lo financiero, pues porque también estamos hablando del fraude y de todas esas cosas. Todos esos riesgos que concurren en una organización necesitan una nueva ética. Por eso ahora todos estos esfuerzos ahora de ética y transparencia empresarial y prevención de lavado de activos, que son muy a un nivel muy alto. Pero esto que nos estás contando es al nivel de la base laboral de una organización, que también merece cuidado en el tema de gestión de riesgos. Totalmente, Carlos. Yo pienso que ahí hay un tema de distribución de poderes que están dentro de las estructuras organizacionales, donde en la parte más alta está toda la responsabilidad y en la parte más baja la delegación de tareas, sin venderlos allí a lo humano, ¿cierto? Yo pienso que aquí, y voy a decir algo, yo pienso que como organización y como gestores de riesgos, como personas que tenemos esta gran responsabilidad de proteger y de prevenir, más que brillar, lo que tenemos que hacer es iluminar. Para mí el tema, así suena romántico y filosófico, lo defiendo porque de alguna manera estamos hechos de carne y de hueso, de corazón, de sistemas, y a partir de ahí yo pienso que la actuación puede ser muy diferente. Cuando hablas de impactar a la sociedad, siempre nos lo han dicho en la misma organización, y por eso de alguna manera todos los que hacemos parte de esta gran familia tenemos ese concepto en el ADN nuestro, y es que debemos entregarle algo, y que esa incapacidad, sí, por decirlo de manera brusca, que tiene el Estado, nosotros podamos de alguna manera también, escúchame la redundancia, suplirla a través de quienes hacen parte de esta organización. Yo quisiera, y es un sueño, que las organizaciones hablaran de la seguridad consciente, que la creación de cultura de seguridad se diera de manera diferente, sin dejar al lado, porque también sería ir en contra de lo que nos representa la posibilidad de defensa y de prevenir y todo este tema que nos acompaña a nosotros desde lo técnico, pero sí volviendo allí a esa parte humana para nosotros poder desarrollar los programas, para poder hacerlo diferente. Lógicamente, esto tiene que estar en cabeza de las organizaciones. ¿Por qué? Porque yo puedo entrar con esta filosofía a una organización totalmente diferente y créame que quién sabe dónde voy a parar, ¿cierto? Porque si no está en el ADN de la organización, pues va a ser mucho más complejo poderlo desarrollar. Esto se facilita en esta organización y muy seguramente en muchas organizaciones porque hace parte de esa filosofía creada, de una filosofía bien entendida. Mira, Carlos, hay algo
que es muy delicado para las organizaciones y para el ser humano, y son las filosofías malentendidas. Una filosofía del amor tiene que estar basada en conocimiento, tiene que estar basada en ejemplo, tiene que estar basada en buen trato, pero también tiene que estar basada en carácter. Porque cuando se entiende la filosofía de manera errada para hacer un tema de seguridad consciente, pudiéramos bajarlos, ni pudiéramos entender de que los niveles de exigencia se bajan para llegar a cumplir la labor. Y no tiene por qué ser así, porque también podemos reprender desde el amor, como hablamos nosotros, y ser suaves con el colaborador, pero muy duros con la norma, ¿cierto? Porque pues las organizaciones son objetivos, son metas, circundan sobre resultados, navegan sobre resultados, pero sí es cuando nosotros de alguna manera nos preguntamos si somos de relaciones o somos de resultados, pero que es a través de ese ser humano que nosotros podemos llegar a ese resultado de manera diferente, generando relaciones, creando relaciones. Y bueno, yo pienso que es una apuesta y es una prueba y es una provocación, como yo llamo, con la cual navegamos en nuestra organización, transitamos en nuestra organización, y yo me atrevo a decir y a exponerlo aquí con el super nivel que tienen las personas que nos acompañan y que he visto que acompañan este conversatorio, es que las cosas han funcionado, porque creo que se puede hacer. Y porque yo hice algo primero para poder hacerlo, y es que un día tomé la decisión de transformarme como ser humano para poder irradiar eso mismo, para poder llevárselo a otros. Un día tomé la decisión y me embarqué en un sueño de ser diferente, de ver posibilidades diferentes, de hacer mi labor en medio de blindados y de armas y de uniformes, pero también tocando el corazón de la organización para que asimismo ayuden a proteger la organización, para que la persona se cuide, para que la persona se proteja, para que lo que aprende aquí se lo lleve para su casa, para su barrio, para ese sector complejo donde vive, y algo pueda empezar a hacer para cambiar este mundo, porque pues locos los que piensan que el mundo no se puede cambiar. Yo pienso que desde ahí podemos nosotros navegar y hacerlo. También con matrices, también con la evaluación del riesgo, con el impacto, con la severidad, con la matriz de calor, con todo lo que ustedes quieran allí del riesgo, ¿cierto? Con la gestión, con la oportunidad, pero acompañado de ese corazón que hace parte de lo que hacemos como organización y como seres humanos en este momento. Yo pienso que el hecho de poder construir entornos seguros, que las empresas o los servicios se vuelvan entornos seguros también agrega valor, porque además la gente se siente protegida. Yo recuerdo que en alguna oportunidad en Medellín hablábamos con un jefe de seguridad de un centro comercial, específicamente un centro comercial que queda en el centro de Medellín. Y él nos decía y nos daba el testimonio y decía, es que este centro comercial es el lugar más seguro del centro de Medellín. Entonces la gente, para sentirse segura, entra al centro comercial como una especie de sombrilla donde no lo van a atracar, en donde no va a tener, no se va a sentir vulnerable. Es un concepto que también como espacio seguro nos enseñó, por ejemplo, el tema de la cultura metro, cuando empezó el metro de Medellín y durante toda su existencia, en donde, si bien la vía pública es una zona de guerra, ¿cierto? Una zona llena de vicisitudes y situaciones que para nadie, pues, no vamos a esconder el sol con un dedo, pues, narcotráfico, microtráfico, extorsión, atraco, cosquilleo, bueno, todo lo que usted quiera, eh, que hay en la vía pública, pero uno entra al metro de Medellín y uno como que baja los hombros como ya, aquí estoy tranquilo. Es un testimonio bien importante. Yo creo que por ahí está, incluso entre las personas que nos están acompañando, está Orlando Dávila, que trabaja en el Metro de Medellín. Si quiere también hablar sobre el tema, lo invitamos. Carlos Eduardo Díaz tiene levantada la mano. Muchas gracias, Carlos.
y muchas gracias, Luis Fernando, por acompañarnos en esta aventura de construir conocimiento en esta comunidad. Y infinitas gracias de todo lo que significa hoy por hoy cerca de 300.000 o más personas que hacen parte de la seguridad privada del país. Y es una gratitud porque pues años atrás yo también me imaginaba que las organizaciones podían pensar de esta manera y hoy me encuentro con la sorpresa, emocionado de que hay personas que piensan de esa manera, que piensan en que esos seres humanos, con las dificultades que tú mencionabas hace un momento, le ponen literalmente el pecho para defender la vida y bienes de quienes los contratan. Y eso, ese reconocimiento, ese buen trato, ese acompañarlos, ese formarlos, ese hacer partícipes a sus familias, invitarlos al autocuidado, son unas variables que generan como producto la gratitud de esos seres humanos, porque si no hay coherencia, y por eso celebro lo que ustedes están haciendo. Por casi 3 décadas estuve liderando organizaciones de este lado, prestadoras de servicio, y por eso hablo del sentimiento. No es coherente que el dueño o el presidente de una organización de 3, 4, 5 mil guardas de pronto en un estrés producto de una crisis o en un día a día trate de manera no adecuada a la cadena jerárquica descendente. Entonces a un gerente de operaciones y el gerente de operaciones va y trata mal al ejecutivo de negocios y el ejecutivo de negocios va y trata mal al supervisor y el supervisor va y trata mal al guarda de seguridad. Y luego le pedimos al guarda de seguridad que tenga una sonrisa de reina para que atienda muy bien a nuestro cliente. Eso no es coherente. Pero en contravía, hacer esa tarea de buen trato, de reconocimiento, de autocuidado, de desarrollar ese ser, de vincular a sus familias, es un muy buen negocio. ¿Por qué? Porque permite que haya un buen servicio prestado, ¿cierto? Que fideliza a nuestros clientes en la cadena de valor, porque finalmente ese guarda de seguridad, que como tú lo mencionabas, es la primera cara con la que se encuentra un cliente que llega a Frisbee o a cualquier organización. Esa es la primera cara con la que se encuentra. Entonces tiene que ver con fidelización, tiene que ver con bajar la siniestralidad, porque una persona agradecida lo hace con el amor, y cuando las cosas se hacen con amor, resultan bien. Entonces, esos otros factores son un muy buen negocio, es una rentabilidad que gana la organización. De hecho, que hacer pues el tema de esa gestión social y humana trae sus réditos, también trae sus réditos de la parte financiera y económica de los negocios de la organización. Por eso el tema de lo que se invierte en la gente reditúa de manera exponencial. Eso es una máxima que sin duda se cumple. Por eso toda mi gratitud y todo el reconocimiento para que ojalá usted siga regando este evangelio y siga abriendo esa conciencia en quienes dirigen las organizaciones para ver cómo sí se mejora el tema y se obtienen unos resultados humanos de servicio en calidad y económicos. Yo, como les decía, pues por cerca de 3 décadas he estado vinculado en el tema de seguridad privada y lidero también desde la Junta Directiva de FENALCO Antioquia el sector de seguridad privada. Y qué bien, y hemos trabajado desde Zona Segura para hacer un poco esa conciencia de que los directivos de las organizaciones reconozcan todo el valor que le agregan esos seres humanos a la oferta que hacen todas las organizaciones a sus clientes, y que es la gran lucha por fidelizar, por atender bien, porque la gente se sienta bien. Y ahí, invirtiendo ahí, de verdad que esa inversión reditúa exponencialmente. Dios le pague y
siga adelante, de verdad. Gracias, Carlos. Mira, hay un comentario de Orlando Dávila, que les dije que trabaja en el metro de Medellín. Dice, Orlando, prenda la cama y hable. Muy interesante el concepto que tiene Luis Fernando, porque seguridad y corazón es una mezcla de poder a la prevención y que nos hace falta. Hola, Orlando, ¿cómo estás? Hasta que le hice prender la cámara. Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo me escuchan? Bien. Muy bien, Orlando. Muy buenas tardes. No, Luis Orlando, Fernando, de verdad que felicitaciones por esa actividad y todas esas cosas que nos has contado que me parecen muy ganadoras para una empresa. Y quiero comentarles algo que hablaba, incluso lo estaba escribiendo hoy por chat, y con relación al tema de la cultura metro, les cuento que hasta los delincuentes se sienten seguros o buscan un refugio en las estaciones del metro, porque cuando ellos son detectados cometiendo alguna actividad ilícita, usted sabe que hoy en día la gente, la comunidad o los usuarios tratan de golpearlos o lincharlos, y entonces lo que hacen es que se refugian ahí en las estaciones, y eso pues, en lugar de preocuparnos, pues nos genera una situación de que se sienten seguros. Claro está que nosotros tenemos convenio con la policía y eso nos ayuda mucho, ¿cierto? Entonces, felicitaciones, Luis Fernando. Quería también hacer ese reconocimiento porque me identifico con lo que usted ha expresado, y sobre todo porque usted lo dice con esa convicción y lo hace con el corazón, y estoy seguro que lo hace, y eso es un éxito para la labor que uno realiza. Muy bien. Orlando, mil muchas gracias. gracias, Orlando. Orlando, Luis Fernando, no, primero Luis Fernando. No te vas. Ya. Yo quiero hacer un comentario, una respuesta a lo que dice Carlos Eduardo Díaz. Primero, gracias también a Orlando. Quiero contarles algo de la sensatez. En estos días que he venido trabajando la costa, me he estado cargando de todo lo que es el proceso de lo que viven las personas que tenemos en los restaurantes. Cuando ven llegar a la persona de seguridad, lo primero que ellos se imaginan es que van a encontrar datos, videos, por qué lo están haciendo mal, etcétera. Y yo parto siempre mi presentación o mi intervención en dos. La primera es hablar de seguridad, la razón principal de estar aquí. Y la segunda me voy al tema del liderazgo, donde los saco de lo que son. Los saco de los administradores, de los jefes de zona, y nos reunimos desnudos, ¿cierto? Para podernos encontrar nosotros mismos con nosotros mismos y hablar de lo que estamos sintiendo, de cómo estamos sintiendo, de qué está pasando, cómo estamos viviendo lo que está pasando. Y empiezan a aflorar una cantidad de cosas, Carlos, y a todos, que definitivamente mueve el corazón. En ocasiones no conocemos lo que viven nuestros colaboradores, cómo viven y los miedos que tienen. Escuchar a una administradora cuando le dice a uno que siente temor, porque los sectores donde viven no son fáciles, ciudades como Cartagena, siente temor por la noche a ella y a sus niñas, va a pasar algo. Y cómo nosotros se nos olvida entrar en esas casas, por lo menos en la distancia de saber lo que está pasando con la vida de esta persona, y cómo con el rostro desencajado y con las lágrimas en el ojo nos comentan o me comentan las situaciones que por ellos pasan, donde se sienten inseguros, y tratar de dejarles algo, no solamente a nivel y en el plano organizacional, sino en el personal, de alguna manera acompañarlos, no motivarlos, sino acompañarlos desde esa precariedad de seres humanos que tenemos, desde esas fortalezas de seres humanos, y poderles decir, de hacer sentir
por lo menos con un abrazo, si hay alguien pendiente del cuidado de ellos. Mire, es maravilloso y me quiebro porque me gusta y porque entiendo que lo que hice en 20 años en seguridad pública, que lo que llevo en seguridad privada, en el tema del mundo de los riesgos y en este mundo de crecimiento y desarrollo del ser, Carlos, y a todos, me ha permitido de verdad crear conciencia alrededor de esa necesidad de hacer sentir seguras nuestras organizaciones, nuestros colaboradores, nuestros clientes y la sociedad en general. Allí hay un segundo punto importantísimo de ese pilar que hablabas ahora, que todas las organizaciones deben trabajar cultura de seguridad, el amor por lo que se hace y de verdad ser esos gestores de riesgo que vamos un poquito más allá de las publicaciones, de las matrices y de los cuadros, pero que estemos conectados con quien verdaderamente necesita esa conexión, que son esos puntos de interés para todos los días acompañando de manera diferente. Sin hacer cosas diferentes, como lo dicen, pues no vamos a poder obtener resultados diferentes. En eso y con eso es que me encuentro yo en este tipo de correrías. Cuando lo hago, claro, y se siente uno cargado, porque no es fácil. Y entonces venir ahorita a descargarme y quebrarme o poderme quebrar ante un grupo de profesionales en riesgos y este man filosofando al lado del amor hablando del riesgo, pero que me logren entender de que es a través de ese corazón y de ese ser humano y de esa seguridad consciente que nosotros podemos hacerlo. Esa es una gran oportunidad que no todos tenemos, Carlos, y eso es gracias a ti, hombre. Muchas gracias. No, Luis Fernando, mira, el principio básico de este encuentro era hablar y conocer esa experiencia desde el otro lado, porque aquí siempre hemos hablado, como lo he dicho, de matrices de riesgo, controles, auditoría, cumplimiento, todo. Pero esto que es el día a día, cuando el riesgo se materializa, el alzamiento civil, la pandemia, el riesgo de seguridad para la integridad física de un empleado. Esas cosas que sí suceden todos los días. Incendios suceden cada nunca. Ocurre. Sismos cada nunca, pero ocurre. Pero esto sucede todos los días. Y quizás por la mayor frecuencia de ocurrencia debemos ponerle mayor atención, porque es el equilibrio y la sustentabilidad del negocio que está basada en la persona. Estamos muy acostumbrados a las empresas de base tecnológica y a que todo es software, inteligencia artificial y todo, pero el ser se nos está volviendo un accesorio y en realidad no puede ser. Y entonces en el mundo de la gestión de riesgos, haber llegado a tener la presencia tuya para poder hablar del tema ha sido un regalo para todos, yo creo. Aquí, que ya se nos acaba el tiempo, hemos hablado mucho de grupos de interés y quiero anticiparles que dentro de 15 días vamos a tener a Lida Fernanda Betancourt, que es la líder de gestión del Grupo Familia, y vamos a hablar sobre eso, gestión de riesgos y grupos de interés. Porque también ahí hay una cosa, vamos a profundizar en ese planteamiento que dejaste indicado en la conversación hoy. No queda sino darte las gracias por esa intervención. Si alguien tiene alguna última intervención, pues fantástico. Y si no, pues vamos a despedirnos. Luis Fernando, tus consejos, danos dos consejos que logremos aplicar y que te hayan dado buenos resultados para esto. Lo primero es que las crisis develan líderes, Carlos. Las crisis develan líderes. Definitivamente debemos romper paradigmas
y a través de esa gestión de riesgo que nosotros hacemos con este grupo que nos acompaña, es haciendo cosas distintas que también nos podemos lograr. Zafarnos un poquito de eso que nos va volviendo inhumanos, volvernos un poco más humanos para desde aquí poder avanzar. Que hay que generar la cultura de seguridad en las organizaciones, ¿tá? De manera integral, la gestión del riesgo de manera integral, la gestión del riesgo, la normatividad, lo jurídico, entonces todo este tema sumado a las posibilidades que tiene también la seguridad de lo físico, volverlo integral y acompañarlo, ponerlo allí sobre esta mano de lo humano que nos va a permitir a nosotros avanzar también en un mundo que necesita más. Estamos en un mundo conectado, desconectado. Estamos en un mundo donde la conversación se perdió. Estamos en un mundo donde no nos preguntaron si no nos mandaron formulario para ver si nos interesaba meternos al mundo del Internet. Simplemente nos tocó entrar a la fuerza y donde definitivamente estamos en mundos de avatars, donde lo trascendental y lo trivial se maneja por equipos, los grupos se manejan por equipos, por WhatsApp, por una cantidad de cosas donde se nos olvidó lo que siente la persona al otro lado y donde se nos olvidó que es desde lo humano, pues a lo humano que debemos devolver. Entonces, es tocar el corazón, líderes siervos, esos somos los líderes, que en seguridad también somos líderes de servicio, de conexión, de influencia, pero sobre todo creer de que hay que generar cultura de seguridad comportada sobre esa cultura de la conciencia y del amor. Cuando se habla de expandir conciencia, no estamos para olvidar lo que tenemos ni lo que traemos, es para darnos cuenta de un mundo de posibilidades que no exploramos. No se trata de cortar, se trata de ver otras posibilidades que yo pienso que en ese navegar la conciencia misma nos va llevando para que vamos avanzando a lo que debe ser. Entonces, ese es el consejo. Realmente es tocar el corazón de nuestra gente y a partir de ahí los sistemas y las metodologías funcionan. Sí, dijiste una cosa muy brava. Estamos en un mundo de conectada y desconectados. Sí, Se nos está olvidando hablar, conversar y expresarnos y hacer que la palabra sea conciliadora de ideas y no lectora de tipos en una pantalla. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Espero que nos volvamos a ver. Sé que vas a disfrutar mucho compartir con el equipo que vamos a hacer el tema del coaching en gestión de riesgos y oportunidades. Va a ser una experiencia, porque es una experiencia de aprendizaje basada en el diálogo precisamente. Entonces, por eso queda la invitación para que quien todavía no tiene interés en el tema, todavía hay algunos cupos, no muchos por cierto, pero ahí hay algunos. Y bueno, Luis Fernando, muchísimas gracias. Sigue tu correría por la costa atlántica, te esperamos en Pereira. Carlos Díaz, cierra, por favor, el conversatorio y le vamos a mandar la grabación y la vamos a publicar con tu autorización, el enlace en YouTube para que la gente lo pueda replicar. Pues nada, mil gracias a todos los asistentes que nos honran con su presencia y generosidad cada jueves a esta hora en esta comunidad. Reiterarle, Fernando, nuestra gratitud por hacer parte de esta comunidad y por transferir este conocimiento con amor. Dios les pague. No sé si quedan los contactos tuyos para los quienes nos acompañan. Invítalos usualmente siempre los hacen. A Caminando con Lobos, Luis Fernando. Sí, mira, hay una entrega, yo tengo varias entregas, hay una de volver a las conversaciones, que precisamente hablamos de desconectarnos de este mundo de conexión, volver a esto.
Hay otra de Aprendiendo con Lobos que me gusta mucho, es interesante también. Pero también quiero decirles a todos y cada uno de ustedes que estamos abiertos a entregarlo, que sabemos, en caso de que alguno tenga su grupo de trabajo, estamos a un clic de conexión, es coordinar agendas. Me apasiona hacerlo, me apasiona poder sembrar en cada una de las personas que quieran escuchar y, ¿por qué no?, de alguna forma transformar. Entonces, las personas que también habiendo lo quieran, lo pueden hacer, tomamos contacto. Bueno, seguiremos hablando aquí porque la intención es seguir acompañando este grupo que además me hace mucho sentido desde el nivel que tiene, desde el nivel que percibo y el tema que me apasiona, que son el tema de los riesgos, de la gestión, de la seguridad y que lo pueda acompañar con humanos. Entonces, como dicen los muchachos, bacanísimo. Bacanísimo. Me escribe Andrés Alfredo Castañeda de Claro, que estuvo la mayor parte de la conversación, que muchísimas gracias, una admiración grande y que tenemos que volvernos a conectar. Entonces, que un saludo y que una admiración profunda por lo que has hecho junto con todo el equipo de Frito. Bueno, son las 6:30. El tiempo en televisión es muy corto. Nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a hablar sobre contexto interno y gestión de riesgos. Ya hablamos de todo lo exterior. Ahora vamos a entrar a hablar sobre cómo hacer un análisis de contexto interno para la gestión de riesgos en una organización. Nos va a acompañar Carlos Rodríguez Gómez desde República Dominicana. Va a ser una charla muy interesante también. Y obviamente, Luis Fernando, estás invitadísimo. Claro Muy que bien. sí, ahí está. Pues Fernando, Carlos y a todos, muchísimas gracias. Muy interesante todo el tema relacionado con el centro. Albeiro, no interveniste, pero bueno, la próxima. Muchas gracias. Bueno, voy a cerrar la grabación. Gracias.